amigos, ¿cómo están? Soy Eletar. Hoy les hago otro tutorial. Esta es de herramientas de pintura digital. Voy a explicarles todo el proceso que tengo desde que empiezo una ilustración hasta que la termino, pero explicando de una forma mucho más detallada cada una de esas herramientas. Porque digamos a veces cuando empiezas, digamos abres el programa y es como que, wow, ¿con qué debo empezar? Y de eso se va a tratar este tutorial. Muchas gracias a los que votaron por el tema que estoy haciendo. Al final del tutorial voy a dar los tres temas para votación. Igual en mis redes sociales voy a subir la imagen para que cada uno pueda votar. Y la siguiente semana estaré haciendo el tutorial que ustedes quieren. Así que empecemos. Las herramientas que voy a explicar se usan mucho en otros programas de ilustración, así que pues, muchas cosas no cambian. Así que lo que explica acá funciona para cualquier otro programa. Eh, bueno, antes de empezar, voy a hacer un fanart de Hellboy, de Mike Mignola. Y vamos a usar referencias, entonces vamos a mostrar un programita bastante útil que se llama Pure Red. Abajo la descripción del video voy a dejar el enlace para que descarguen, es gratuito. Pero, ¿qué sirve este programita? Y es que, digamos, las referencias, puedes arrastrarlas y acomodarlas a tu antojo. Y puedes ponerla para que quede enfrente de todo. Y hagamos, pues, al no tener borde ni nada de esas cosas, es mucho más práctico que digamos una ventana de Photoshop que es un poco más intrusiva y es un poco más pesada, digamos, a la hora de hablar con la CPU de tu computador. Y tiene opciones muy bacanas. Por ejemplo, si has presionado control puedes rotar la imagen. Si presionas alt mueves el lienzo. Si presionas alt shift al mismo tiempo con el clic moviendo hacia un lado, puedes ¿cómo se llama? Darle espejo a la imagen. Muy práctico. ¿No? Que es para hacer zoom. Ok. Con al control, presiona al mismo tiempo, le aumentas el tamaño a tu imagen. Vamos a rotarlo. Sí, lo modificas como quiera, igual acá en modo, puedes ponerlo para que siempre esté enfrente o para que tenga cierta transparencia. Igual me gusta así. Con clic derecho mueves la ventanita. Bueno, tenemos acá las referencias. Con control N le damos creamos un nuevo archivo. Hellboy tutorial. Por lo general siempre empiezo con un tamaño pequeño. Es mucho más práctico a, a la hora de procesamiento. Pues puedo trabajar con pinceles mucho más grandes sin que se empiece a poner lento el Photoshop. Y me permite concentrarme en el concepto más no en detalles. Porque pues en tamaños mucho más pequeños no puedo hacerlo. Ni tampoco puedo hacer mucho zoom sin que se pixele el archivo. Hmm. Acá tengo lo que son mis pinceles. No voy a usarlos. Es un complique. Más adelante del video voy a explicar algo. Pero es mejor no empezar con estos pinceles porque tienden a confundir un poco. Ves tantos que no sabes cuál escoger. Entonces vamos a
Mm, Restaurar pinceles y usar los básicos de Photoshop, que es los que tendrías en cualquier otro Photoshop. Igual, mis pinceles están para descargarle también en la descripción. Más adelante explicaré un poco el uso de ellos. Hay algo que me gusta mucho de Photoshop, es que se puede configurar bastante bien. Y digamos, me gusta poner un par de accesos directos que son muy útiles. Si vamos acá a ventana, espacio de trabajo, método abreviado de teclado. En la primera pestaña, en el que aparece acá menú de aplicación, imagen, eh, tenemos lo que es voltear lienzo horizontalmente. Puedes ponerle cualquier letra o configuración, digamos, control shift N, bueno, ese no, eso es de crear nueva capa. Por ejemplo, no sé, control F7, control F8, como quieras configurarle y le das OK. Y lo que hace esta configuración es hacer espejo. Es muy útil, sobre todo porque cuando empiezas a, a trabajar en una ilustración, te acostumbras un poco a lo que estás viendo. Y al invertirlo, digamos que refresca la imagen y empiezas a notar ciertos errores que no notabas, sobre todo en la proporción. Y es muy útil. La otra que pongo mucho también es aquí en herramientas. ¿Dónde está? Selector color frontal. En este caso la tengo con la letra N. Y pues con el teclado puedo sacar el selector frontal, el de color, y escoger el color rápidamente. Que si quiero cambiar con el otro, simplemente presiono X y los dos colores intercambian. Entonces solo con esa misma letra puedo cambiar ambos colores fácilmente. Bueno, para empezar, con uno de los pinceles eh, sencillos, empiezo a rayar, prácticamente como a rayar como para tener una idea de qué es lo que quiero hacer. Muchas veces no estamos con la mentalidad de que voy a hacer exactamente esto, sino que como que quiero dibujar, pero no sé qué hacer. Es una buena forma. Muchas veces de esos rayones que empiezas a hacer empiezas a ver cosas interesantes. Algo que no se te hubiera ocurrido antes. Yo sé que en este punto no tiene mucho sentido, pero en la mente uno siempre tiene sentido. Uno siempre empieza a ver cosas. Digamos que tenemos más o menos algo. Y digamos hay partes que no nos guste, digamos en la pose. Hay una herramienta que me encanta y es lazo, que está acá. O presionando la letra L podemos sacar el lazo. También está el lazo poligonal, que son líneas rectas, con clic vas haciendo líneas rectas. O si no, está el lazo que es con el pulso tuyo. Te podemos seleccionar ciertas áreas y con control T
podemos podemos rotarlos para acomodar lo que no nos gusta. Por eso siempre esto de voltear lienzo horizontal, para cuando ves algún problema en la pose o en la proporción, puedes arreglarlo fácilmente. Bueno, hablemos de esta herramienta. Lazo es muy práctico. Puedes hacer la forma que necesites y rellenarlo con Alt y el botón retroceso, el de borrar. Rellenas cualquier forma rápidamente. Igual para esta. Esta es muy útil, digamos, cuando estás usando mouse, que es un poco complicado tener tanto pulso a la hora de hacer algo. Entonces con esta dando clics mientras avanzas, puedes hacer la forma sin tanto problemas. También está pluma, que también sirve para hacer selecciones. También muy práctico para cuando estás trabajando con mouse. O sea, hace la selección y le das acá en hacer selección y él te la convierte en vale la redundancia, en una selección. Bueno, también cuando tienes seleccionado algo, con control H puedes volver esa máscara invisible. O sea, está ahí, pero pues no la estás viendo. Y con control D puedes ahí sí quitarla, o sea, quitarla para siempre. Igual esto es lo que hagas con pluma, el que ha guardado en esta pestaña de trazados. Igual puedes buscar acá en ventana trazados y se van sumando las que vayas haciendo en tu lienzo. Es práctico porque pues cuando ya no están, pues puedes volverlas a poner y seguir haciendo selecciones y así guardar tus selecciones. Bueno, sigamos con nuestro sketch. A ver si empieza a agarrar forma. Lo mismo, si no nos gusta el tamaño, control T, le cambiamos el tamaño que queramos. Acá creo una capa y la rellené con blanco. Pues para que no se vea la malla de transparencia, sino pues el lienzo blanco y sea más cómodo seguir con el sketch. Bueno, tengo el sketch base ya listo. Es un sketch muy sencillo. Lo que hago es bajarle la opacidad acá con esta herramienta. Con el teclado le escribimos el número que queramos. Igual quiero una capa encima, con control shift N y sigo haciendo un poco más detallado encima. Digamos que se puede repetir el proceso hasta que tengas pues una línea mucho más definida.
Igual también depende del detalle que quieras darle. Si vas a dejar la línea al final, pues la haces mucho más refinada. Si no, pues creo que con el segundo ya es suficiente, porque al fin y al cabo va a desaparecer. Este mismo pincel plano me gusta modificarlo acá con ajustes preestablecidos de pincel, o en ventana. Aquí sale pinceles preestablecidos, sale esta pestañita. Vamos a ponerle transparencia y que funcione con la presión de la pluma. Si es más suave sacar el siguiente sketch. Ya en este punto le puedo cambiar el tamaño de imagen, porque aquí sí vamos a empezar a poner detalles. Por encima de 3000 píxeles está bastante bien, o sea, nos da bastante espacio para poder empezar a meter una buena cantidad de detalles. Digamos que este es nuestro sketch o nuestra línea si vamos a trabajar solo con la línea. Eh, pero pongamos un ejemplo, vamos a acoplar esto con control E, acoplo lo que está arriba con la capa que está abajo. Pero digamos que tú escaneaste esta ilustración. ¿Cómo hacemos para colorearla, digámoslo así? Ah, a veces se usa mucho lo que es el modo multiplicar. Prácticamente todo lo que sea blanco desaparece. Pongamos el ejemplo acá, pintando una capa debajo de él. Como pueden ver, el blanco desaparece. Pero esto para mí no es tan práctico, porque pues si vamos a pintar las líneas es más complicado. Digamos cuando queremos darle un efecto de profundidad o algo a la línea que ya tenemos. Eh, lo que yo uso mucho es canales. Eh, acá en ventana canales pueden sacar la ventana y digamos teniendo seleccionada la capa, pongámoslo otra vez en modo normal, y si le damos control clic a la miniatura que aparece en canales, él me va a seleccionar todo lo que sea negro, digo blanco en ese momento, y nos va a dejar nuestra línea nada más. Él deja algo de suciedad dependiendo, digamos, si es escaneado un lápiz o algo así, cuando no se contrasta tanto. Como pueden ver, deja unas cositas blancas, pero si bloqueamos la transparencia
y con un color negro rellenamos, esta desaparece. Prácticamente lo que es blanco se vuelve negro. O todo lo que haya sido grises o algo así se vuelve negro. Es muy práctico. Digamos, si bloqueamos el canal, bloqueamos la transparencia, ya podemos pintar la línea. Cuando usamos una misma línea y queremos pintarle diferentes tonos, ya es algo independiente y no es un objeto pegado con el fondo. Bueno, normalmente empiezo en grises, pero esta vez voy a empezar en colores para mostrarles un poco a esta herramienta acá que uso mucho también, que se llama Colorus. Ah, lo expliqué en el video anterior y es un círculo cromático básicamente, pero después él tiene sus propios señaladores para poder sacar tus paletas. En este caso voy a usar colores complementarios. Eh, los colores dominantes de Hellboy son rojos, así que digamos para los elementos alrededor y el fondo voy a usar verde, pero con muy poca saturación, o sea, muy poco intenso, para que no sea tan tan importante, porque prácticamente lo que queremos resaltar es el otro color el otro color que es el rojo. Bueno, acá entra en juego una de las herramientas que mencioné antes y el lazo, o podemos usar lazo poligonal o pluma, como lo mencioné anteriormente. Aquí lo que voy a hacer es la base del personaje, entonces voy a seleccionar todo el contorno del personaje. Estén pendientes que en la parte de acá de arriba no está en el primero sino en el segundo, para que cada vez que hagas una él la sume, mientras que si está en el primero, cuando tú creas otra desaparece la anterior. Aquí de esta forma podemos ir añadiendo por partes. Bueno, ya tenemos la base de nuestro personaje o primer plano lista. Entonces seleccionamos el color y con al retroceso rellenas todo lo que seleccionaste. Rellenas con el color que está en el color frontal. Si quieres rellenar con el color que está en el fondo, usas control en vez de al y rellenas con el color del fondo, o si no al retroceso con el color frontal. Bueno, ya tenemos nuestro color base. Yo en mi caso nunca mantengo la línea, entonces le bajaré un poco la saturación. Digo, la saturación no, la opacidad. Eh, hay varias formas de hacer, o sea, de ir colocándole los colores. Vamos a hacer manualmente, eh, ir colocando cada uno. Recordemos colocar el bloqueo de transparencia para no salirnos del- de la base que colocamos. Podemos ir pintando cada una de las partes de los colores que tenga nuestro personaje.
igual como le digo, dependiendo eh, de los resultados que quieras, lo hacemos con mucho más detalles, con mucho más, ¿cómo se dice? Con mucho más cuidado a la hora de aplicar el color. Como yo nunca dejo la línea, entonces para mí es mucho más sencillo, digamos, pasar el color, no me importa salirme o no. Más adelante iré acomodándolo. La otra forma de colorear es usando selección. Seleccionas la parte y acá con control U sacas tono y saturación. Aquí podemos cambiarle, si aclararlo, oscurecerlo, cambiar la saturación. Y acá en modo colorear podemos cambiarle el color que queramos. Son dos modos distintos, pero pues para eh, el que le quede alguno de los dos mucho más cómodo. Igual yo uso ambos. Dependiendo de la situación me acelera el proceso. Para hacer los volúmenes, por lo general uso este, un pincel de grado, eh, pero solo para las partes internas del personaje. Recordemos no hacer esto con ese pincel, porque lo que va a hacer es un resultado un poco desenfocado. Y por eso bloqueamos la capa para no tener esos problemas. Pero aquí hay una forma sencilla de hacer volúmenes. Podemos usar un gris y en modo multiplicar suavemente vamos haciendo los volúmenes. Al estar en grises, el modo multiplicar lo que hace es oscurecer el color sin ninguna mezcla. Porque si usamos, digamos, algún color, lo que va a hacer es mezclar ese color con el del fondo y oscurecer ambos. Pero al dejarlo en gris, hacer un color neutro, lo que va a hacer es oscurecer sin, sin crearnos variaciones de colores distintas. Igual sabiendo esto podemos usarlos a nuestro favor. Dependiendo de la iluminación podemos usar eh, eso para crear una mezcla de color usando la luz que haya en el ambiente. Aquí tomamos el color de fondo que sería como la luz ambiental y lo mezclamos con el color de nuestro personaje. Así nos dará como una variación un poco más lógica de cómo quedaría el color. Igual digamos cualquier de estos colores ya con el volumen ya hecho podemos cambiarle el color en cualquier momento. Digamos, pongamos de ejemplo que este pedazo de chaqueta es de otro color. Entonces sacamos de nuevo el tono y saturación con control U y en colorear le cambiamos el color. Él no va a modificar en ningún momento las sombras, sino que va a darle el color que tú escojas. Aquí hay partes del personaje que me quedan un poco saturadas que no me gusta. Entonces acá uso lo que es esponja. Si dejo presionado clic acá, puedo escoger la esponja y en modo desaturar le voy quitando la saturación a ciertas partes. Aquí en este punto yo lo que hago es acoplar la tinta o no, el sketch con con la base, con el color base. Pero digamos si trabajas tú con tu, o sea, dejando la tinta del personaje, pues siempre pues la mantienes en una capa encima.
Pero yo en mi caso lo que hago es acoplarla. Con control E fusiono las dos. Bueno, acá voy a hacer un paréntesis del el uso de pinceles. Eh, si no tienes esto, puedes ir en ventana, ventana pinceles preestablecidos. Y aquí en la esquina le das reemplazar pinceles. Si tú tienes otros pinceles, por ejemplo los que yo uso, ¿por qué reemplazar y no cargar? Porque si le damos cargar, lo que va a hacer es sumar lo que ya tenemos acá con los nuevos que estás colocando. Y muchas veces vas a crear un montón de pinceles duplicados. Entonces, si es un pincel, le damos cargar. Si es otro, digamos, otro pack de pinceles totalmente distinto, siempre lo mejor es reemplazar. Vamos a reemplazar mis pinceles. Y ¿cómo usamos pinceles personalizados? Que ahí siempre es comodidad. Eh, por ejemplo, en los míos de aquí para atrás sirve muy bien para pintar. Eh, pero siempre es mejor probar pinceles. O sea, ir probando cada uno y cuál de estos te hace sentir más cómodo a la hora de pintar. Cuál también te da mejores resultados. O cuál te da ese efecto que tú quieres dar en tu ilustración. Normalmente yo uso estos de acá. Me dan cierto toque a pintura tradicional. Pero como les digo, es probarlos. No es, digamos, yo usar los que yo uso, pero pues yo los uso porque ya estoy como, me siento cómodo con ellos y dan el resultado que quiero dar. Entonces es probarlos. Si baja mi pa de pinceles, es probar uno por uno cuál te da mejores resultados. Y explorar. Nada más es eso, o sea, si vas a practicar, ir explorando. Hacer tu personaje con otro tipo de pinceles distintos y ver cuál es el que te gusta más cuando ya finalizas. Un truco para hacer volúmenes de forma más sencilla es usando el gotero. Si teniendo el pincel seleccionado, presionas Alt, puedes sacar el gotero e ir seleccionando eh, el color que quieras. Entonces, digamos, si usas un color más claro para empezar a dar el volumen, dependiendo del pincel, se crea una especie de mezcla, dependiendo de la presión que uses. Entonces, este tono con el que empezamos, este al ser, al, al pasarlo más suave el pincel, es un poco más claro. Ahí es donde usamos el gotero. Entonces usamos el gotero ahí y el siguiente color al hacerle suave va a ser un poco más claro y así logramos una mezcla un poco más uniforme, sería así, como una mezcla mejor degradada. Pero digamos que queremos eh, un degradado muchísimo más suave que se logra de esta manera. Usamos, por ejemplo, yo uso el dedo, uso la herramienta dedo y al pasarlo me va a mezclar aún mejor esos colores. Igual no trato de usarlo en todo, por lo general lo uso más en la parte de los rostros femeninos, que la mezcla no es tan tosca, entonces hace que se vean muchísimo más delicadas.
Para la herramienta dedo uso estos dos pinceles que está acá. Digo, estos dos, si no me equivoco. Que por qué uso eso es que acá en los ajustes de pincel está acá, tengo lo que es dispersión activado. Y lo que hago es aumentarle un poquito la dispersión. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a usar uno normal para, para dedo. La mezcla no, o sea, no se mezcla muy bien los colores, pero si uso dispersión y le aumento un poco el rango, al pasarlo, vamos a volvernos, al pasarlo un poquito, si vemos el, al pincel estar moviéndose, cuando lo mueves, o cuando lo pasas, lo que va a hacer es mezclar esos colores mucho mejor que si no tuviera esto activado. Y muchísimo más rápido. Igual le manejamos acá la intensidad para que no nos mezcle tan fuerte. Igual puedes usar cualquier pincel. Yo uso este que tiene un poco de textura. Entonces lo que hace al mezclar es mezclar y texturizar un poco. No, no me da un efecto tan plano y tan uniforme, sino que sigue manteniendo un poco el efecto que yo quiero, que es como de si fuera de pintura tradicional. Cuando queramos mezclar un color, digamos que la luz que viene del personaje, la luz principal es un tanto amarillenta, pero pues si lo aplicamos muy fuerte no va a quedar tan agradable a la vista. Entonces podemos o bajar la opacidad o usar la presión del pincel y pintamos un poquito. Esta mezcla que ocurre con el gotero la agarramos y seguimos pintando como nuestra iluminación. Muchas veces, la mayor cantidad de veces, siempre es mejor usar también una segunda luz, así sea por un lado o una contraluz, para resaltar ciertas partes de la ilustración. Al principio, si no te sientes muy confiado con el manejo del programa, puedes ir quedando capas encima. O sea, creas una capa nueva y sigues pintando, o lo que haces es divide ciertas zonas en capas, digamos la gabardina del personaje, una capa aparte, eh, los pantalones cortos, otra capa, la roca, otra capa, por si pues algo de pronto no te gusta, simplemente la borras y ya está. Igual siempre, por lo menos yo siempre trato de usar pocas capas por comodidad, porque no tengo que estar cambiando a cada rato. Eh,
velocidad también. Y siento que el resultado final se siente todo más junto que trabajándolo con capas distintas. Pero como digo, ya es algo personal. Es como lee uno mejor resultados. A mí me da mejores resultados trabajando en pocas capas. Siempre es bueno usar distintos tonos eh, o variaciones del mismo color, digámoslo así, para que la ilustración no se vea tan aburrida, digámoslo así. Cuando usas un mismo tono no se ve tan interesante, pero cuando varías, digamos, mezclas el color principal de tu personaje con el de la iluminación y creas todas esas mezclas de colores, se ve una ilustración un poco más interesante. Al igual que usar, por ejemplo, yo uso eh, el mismo color y lo que le hago es bajarle la saturación. Y al mezclar ese color desaturado con el color saturado que el que está de fondo, visualmente me va a crear otro color distinto a pesar de que es el mismo. Ahora hablemos un poco de lo que son efectos especiales, digámoslos así. Eh, Uso un par de modos de capa que me gustan. Por ejemplo, sobreexposición lineal. Lo uso mucho para crear ese efecto bloom, o sea, o resplandor. Si me hago un color en esta línea intermedio y en el modo sobreexposición lineal, al pasarlos por encima, o sea, en la capa de encima, va a dar ese efecto de resplandor. Queda bastante bien. Otro efecto también, pero este sí se lo aplico al pincel, es sobreexposición de color. Lo que hace es, con el color que tengas que hayas seleccionado, lo que hace es mezclarlo con el color de fondo, pero a diferencia del multiplicar, lo que hace es iluminar, mezclando ambos colores. Sirve mucho para resaltar zonas importantes. Pero hay que tener un poco de cuidado con este pincel, toca hacerle de a poco. Porque cuando lo pasas mucho, lo que hace es quemar la imagen. Y también lo que hace es sobresaturar demasiado. Pero usándolo bien sin exagerar, el resultado es genial. Y es rápido. Solo es pasar por encima de la capa y ya está. Como mencionaba antes, este pincel sobresatura
pero ahí uso también esponja, la herramienta esponja que mencioné antes. Lo que voy a hacer es quitarme esa saturación que me dejó el sobreexposición de color. Si de pronto me pasé mucho, pero manteniendo la iluminación que teníamos. Ambas mezcla de capas funcionan muy bien, sobre todo cuando hago efectos como fuego. Sobreexposición lineal me sirve mucho. Hagamos un ejemplo acá. Ponemos sobreexposición lineal. Creo que no importa el pincel. Usamos un color más o menos naranja. Y lo podemos dejar en sobreexposición de color. Lo que hace es que cada vez que yo pase el pincel me va a quemar más el color. Igual el gran pero de este efecto es que si hay un color claro de fondo, lo que va a hacer es aclararlo más, haciendo que se pierda un poco de ese efecto que queríamos. Por ejemplo, si oscurecemos un poco acá, notamos el efecto de fuego, notamos más el efecto que le estábamos poniendo. Pero en fin, solo es un ejemplo. No queda muy bonito. Pero sí podemos ponerle algo de humo. Aquí sí no es necesario ninguna mezcla ni nada. Igual acá, como mencionaba antes, probar pinceles. Ir probándolos uno y viendo qué efectos te da y en qué puedes usarlos. Acá podemos también agregarle algo de sobreexposición de color. Para resaltar un poco más el personaje. Algo muy útil que hago siempre es, sobre todo, todas las capas, rellenar con negro en modo color. Así puedo ver cómo están quedando mis valores. Digamos, ir pintando e ir activándole y viendo de que estén quedando bien. El color tiende a confundir un poco, entonces siempre es muy práctico hacer eso. Acá mis valores están bien, a pesar de que no los revisé. Casi toda la atención visual está en el personaje. Igual quisiera que se resaltara más la parte superior. Vamos a esta zona. Entonces lo que podemos hacer es aclararlo un poco más y darle un poco más de contraste comparado con el resto. Entonces una selección la podemos invertir con Control Shift I y podemos invertir la selección. Otra herramienta que uso mucho es curvas. Con Control M sacamos la herramienta curvas
y al darle clic creamos un punto que podemos mover a nuestro antojo. Aquí lo mismo que los pinceles es probar. Digamos, puedes agregar más puntos para ir cambiando el contraste de tus valores. También podemos suavizar el borde de la selección si presionamos Shift F6. Y dependiendo del número que coloquemos acá, nos va a quedar un degradado con la máscara. Un ejemplo, dejémosle 50 y si oscurecemos acá, si se fijan, me creó un degradado. No es una máscara tan definida, sino más degradada. Es muy útil en estos casos, digamos, cuando queremos colocar una sombra proyectada sobre el personaje. Entonces lo que voy a hacer es, como comentaba antes, desviar un poco la atención del personaje. Voy a oscurecer un poco, pero al mismo tiempo voy a quitarle contraste para que no sea un punto de atención. También podemos usar esponja para desaturar este pedazo para que no resalte tanto. Y podemos hacer lo contrario con la parte que se va a ver más del personaje. Entonces, con Control Shift I invertimos y aclaramos un poco más y lo contrastamos. De esa forma la mirada, o sea, el observador va a ver directamente a la parte que nosotros queremos. Al final de todo, me gusta ecualizar un poco más, un poco la imagen. Para eso creo es una capa de ajustes encima de todo. Con este botón de acá, saco de curvas, el mismo que había usado antes, y me va a salir esto, pero él me va a crear una capa aparte de todo. O sea, no me la va a aplicar sobre lo que ya teníamos, sino que va a ser una capa independiente que podemos desactivar y borrar cuando nosotros queramos. Acá lo que hago es usar los distintos colores de los canales e ir modificándolos como para que la imagen se sienta un poco más acoplada, y al mismo tiempo ir cambiando cosas que están resaltando más de lo que yo quiero. Entonces acá seleccionamos rojo y si vemos, o sea, al quedar puntos distintos podemos ir cambiando distintas cosas de los colores. Como hacer de que todo tenga un tono un poquito más rojizo, pero es tan leve que no es tan notorio, pero sí hace que se sienta más acoplado todo. Igual el verde podemos ir bajándole ese tono que tiene, que resalta tanto. Para que resalte un poco más el rojo en nuestro personaje. Acá la diferencia es muy leve, pero el verde bajó mucho más y el rojo empezó a resaltar más. Igual podemos modificarlo como queramos, que si aumentarle un tono azul, ya es nada a nuestro criterio. Otro que hago, y al final de todo, creo una capa encima de todo y con Control Shift E, Control Shift Alt E, acoplo en esa capa que creé todo lo que está visible, no las capas que están ocultas, sino todo lo que está visible. Y en esta puedo seguir agregando más efectos. Bueno, el que siempre uso al final de todo es este, que es el de los canales. Lo que hago es separar un poco los canales para un efecto un poco más cinematográfico, digámoslo así. O ese efecto que da cuando tomas una foto, que se ven los diferentes colores como corridos.
Entonces lo que hago es teniendo esta capa, voy a canales y él va a aparecer así. Entonces agarro el color que quiera, selecciono, pero le doy al botón de visualizar sin cambiar de canal. Entonces con control A selecciono todo y con control T eh, muevo los canales. Entonces con control T lo muevo, pero muy leve, para que el efecto sea visible, pero no me desenfoque tanto la imagen. Ya acá volvemos a RGB y tenemos listo el efecto. Básicamente ese es todo el proceso que hago desde que empiezo, digamos, cuando empiezo a hacer el sketch. Y las herramientas que uso realmente no son muchas. Prácticamente esa es la herramienta lazo, pincel, dedo y, básicamente es eso. Y los demás programas como Painter o Sai tienen casi todas esas mismas herramientas. Lazo, pincel son de las cosas que todas esas aplicaciones tienen. Ya digamos dedo, algo así. Esas mismas programas tienen herramientas que hacen prácticamente lo mismo. Igual solo es averiguar cuál es. Pero básicamente esas son y es el uso que le doy a cada una de ellas. Como digo, ya es cuestión de practicar, adaptarse más a estas herramientas. Y lo mismo con los pinceles. Es probar cuál te gusta más, cuál te sirve y practicar con ellos. Ya que estamos hablando de herramientas, voy a hacer un pequeño paréntesis de una herramienta que mostré en un tutorial anterior que fue el de los colosos. Es la de Carapace. La mostré muy por encimita, pero no expliqué mucho el funcionamiento de ella. Así que aprovechemos acá para explicar. Digamos que tenemos nuestra imagen, digamos antes de empezar todo, para crear los puntos de fuga. Y lo práctico es que, digamos, podemos agarrar el sketch que tenemos con control C y dentro del programa con control V pegamos la imagen. Digamos que este es el sketch, pero en donde tú estés señalando con el cursor, si presionamos cualquiera de los números del 1 al 9, podemos crear puntos de fuga. El 1 y el 2 son los que definen la línea horizonte. Lo bueno es que podemos moverla, digamos, para hacer un ángulo de cámara distinto. Pero con el 1 y el 2 creamos los puntos de fuga y la línea horizonte al mismo tiempo. También podemos crear un tercero, digamos, si la cámara está desde arriba o desde abajo. Creamos puntos de fugas para crear una perspectiva un poco más exagerada. Y ya con al y los números que usaste puedes ir borrándolos. Puedes borrar los que estés usando. Al 1 para borrar el 1. Al, digamos que tenemos un 2 acá. Al 2 para borrar el 2. Pero es muy práctica para, para crear los puntos de fuga. Digamos que acá ya tenemos los puntos de fuga ya listos. Es muy simple. Presionamos control C y en Photoshop le damos control V. Y listo, él nos pega los puntos de fuga y las líneas y todo dentro de Photoshop sin el fondo con el que usamos de referencia. Y aquí ya solo es usar alguna de las mezclas que tenemos. Yo por lo general lo que hago es invertirlo con control I y uso sobreexposición lineal. Y así los colores se me mantienen sin resaltar un poco más, no importa el fondo que tengamos. Al menos que el fondo sea blanco, ahí sí no se va a ver nada. Pero es probar cuál tipo de mezcla te da mejor. Para mí es el que más me sirve.
Y eso, es muy útil esta herramienta, Carabase. También es gratuita, la pueden... Voy a poner el enlace también en la descripción del video, así que no se preocupen. Bueno amigo, eso es todo, espero les haya sido útil. Cualquier pregunta, no olviden escribirles abajo en los comentarios. Eh, Tampoco olviden suscribirse a mis redes sociales o a mi canal. Si les gustó, denle like. Y nos vemos en el siguiente tutorial.